Después de revelar su identidad a Mer, Eugene reveló el por qué abandonaría a Arod. Voy a buscarlos a todos, Anice, Molón y Senia. Por estas palabras, Mer preguntó si acaso la traería de vuelta, cosa que Eugene confirmó, preguntando si no la extrañaba. Como la respuesta era obvia, continuó agregando que esa era una razón más para traer a esa bastarda que había abandonado a su espíritu familiar. De inmediato, Mer se enojó, gritando que no debía decir cosas malas de ella, cosa que Eugene se negó a hacer, preguntando si acaso sabía cuán mal había hablado ella de él durante 300 años. Entonces Mer preguntó si acaso podría jurar ante la brujería que era el estúpido Hamel. Sin dudar, Eugene aceptó con una condición, dejar de llamarlo estúpido. Al estar frente a la brujería, Eugene, seriamente, juró por su sangre y nombre que decía la verdad. En su vida pasada era Hamel Dinas. Al instante, Mer grabó esto en la brujería, mencionando justo después algo: aunque muchos magos hubieran tomado parte de la brujería, había algo que nunca había sido descubierto. Algo que había sido registrado en las raíces de la brujería, donde se registraría su identidad como Hamel. Acto seguido Mer destacó la importancia de la información, la cual era desconocida en todo Arod. Antes de la desaparición de Senia hubo señales, dijo Mer con seriedad, sorprendiendo de este modo a Eugene. De inmediato, Mer continuó revelando que, una semana antes de su desaparición, se encontraba en ese mismo lugar con ella, cuando, de repente, cayó al suelo sollozando. Al preguntarle la razón, Senia reveló lo ocurrido: su espíritu familiar había muerto en la tumba de Hamel. Alguien profanó su tumba, dijo Senia con una ira indescriptible en su mirada. Ante la revelación, Eugene no pudo evitar gritar confundido: ¿acaso tengo una tumba? Cosa que Mer confirmó, agregando que poco después de escuchar eso, Senia había desaparecido. Así que había escondido dicha conversación, pues era algo que Senia no le había dicho a nadie más. Sin embargo, como él era Hamel, merecía saberlo. Por su parte, Eugene continuó mencionando que algo como una tumba era algo que no esperaba tener debido a la maldición de Lich de Beliak, que aniquilaba el cuerpo y el alma. Cosa que Mer confirmó, destacando que, sin embargo, él había reencarnado. Por tanto, su cuerpo al igual que su alma, estaba intacto, lo que significaba: lo sé, Senia podría haber estado involucrada en mi reencarnación, dijo Eugene. Al caer la noche, se encontraba reflexionando sobre el lugar donde podría estar su tumba. Sabía que la tumba debería estar en un lugar significativo para él, por lo cual no estaría en el lugar de su muerte. En ese momento, algo se le ocurrió a Eugene: podría estar en su ciudad natal. De repente, Balzac apareció molestando a Eugene, quien reveló haber sentido su presencia desde hacía mucho. Por la actitud de Eugene, destacó que, al parecer, su humor no era bueno cada vez que lo veía. ¿Es por mí, Eugene?, preguntó Balzac, quien recibió una respuesta contundente: claro que sí. Aún así, Balzac continuó mencionando haberse enterado de su partida de Arod hacia Loire, cosa que lo preocupaba, pues dicho reino estaba cerca del Mud. Eugene, sin saber a qué se refería, preguntó: ¿y qué con eso? Por su parte, Balzac destacó que la influencia de su familia no llegaría tan lejos y, aunque Loire prohibía la entrada a demonios, eso había cambiado hace 5 años. Lo cual significaba que ahora había muchos demonios del Mud que no obedecían al rey demonio del encarcelamiento. Además, no era el único rey demonio en el Mud. ¿Acaso el rey demonio de la ruina planea otra guerra?, preguntó Eugene seriamente. Al instante, Balzac negó esto, mencionando que si el rey demonio del encarcelamiento no lo deseaba, tampoco lo haría el de la ruina. Este rey demonio era alguien a quien Eugene temía. En su vida pasada, solo lo había visto una vez e incluso, a día de hoy no sabía qué era exactamente lo que había visto ese día, ya que solo podía describirlo como un color moviéndose. Al verlo, ninguno de sus amigos había sugerido pelear o eliminarlo. Habían quedado tan impactados que si no hubiera sido por la oración de Anice, estaba seguro de algo: todos los presentes podrían haberse vuelto locos. Volviendo con Balzac, argumentó que, aunque ambos reyes demonio no planearan nada, eso no significaba que todos los demonios pensaran igual, ya que, aunque le costara admitirlo, los demonios eran seres violentos que podrían estar irritados tras siglos de paz. Al escuchar eso, Eugene preguntó si acaso un demonio lo atacaría, cosa que Balzac confirmó, mencionando que quizás algunos lo harían, incluidos los demonios al servicio del rey de la ruina, quienes harían cualquier cosa para romper la paz. Eso no era todo, también había demonios que deseaban convertirse en reyes demonio, ya que ahora había 3 posiciones vacías. Y la duquesa Sebella era uno de los demonios que codiciaban tal posición. En tono de burla, Eugene preguntó por qué no votaban, cosa que Balzac dijo sería inútil, ya que, al no gustarles los resultados, simplemente destruirían los votos. De inmediato, Eugene reflexionó sobre sus habilidades. ¿Acaso serían capaces de derrotar a Noir Sebella? Por supuesto que no, concluyó Eugene, quien decidió no ir a Loire aún.
De inmediato, Eugene agradeció a Balzac, mencionando que mejor iría a Nahama primero, cosa que también preocupó a Balzac. ¿Acaso es por las tormentas de arena?, preguntó Eugene, quien no podía estar más equivocado. Es Amelia Merwin, exclamó Balzac con una notoria seriedad. De este modo, Balzac continuó revelando que, antes de servir al demonio del encarcelamiento, Amelia poseía grandes habilidades, pero ahora gozaba de más libertades que él mismo. Justo por esto, Balzac reveló un sobre, aclarando que, de encontrarse con ella, debía entregárselo, ya que, sin importar la ofensa, ella no podría lastimarlo. Al tomarlo, Eugene preguntó si podía abrirlo, pero al momento de hacerlo se sorprendió, pues el contenido del sobre era nada. Al ver esto, Eugene destacó que estaba vacía, cosa que Balzac argumentó que su contenido no era importante, pues lo verdaderamente importante era que ahora la carta que había escrito personalmente estaba en su poder. Y aunque esto no lo salvara de los peligros del desierto, al menos podría mitigar el mal humor de Amelia Merwin. Este inusual gesto de amabilidad despertó duda en Eugene, quien preguntó directamente sobre sus intenciones con él. Balzac, tras una breve pausa, confesó que solo era una muestra de buena voluntad que quería darle, aun sabiendo que eso no borraría su desprecio por los magos oscuros, cosa que no convenció a Eugene. Dejando en su mente una única posibilidad, ¿eres gay?, preguntó Eugene, dejando de ese modo a Balzac petrificado y nervioso, preguntando a qué se refería. La amabilidad del maestro de la Torre Oscura me es preocupante, respondió Eugene mirándolo de manera cautelosa. Sin demora, Balzac negó esto, diciendo que había un malentendido, pues su única intención con él era establecer una relación amistosa cercana, algo que no solo deseaba él, sino todos los maestros de Torre, quienes estaban interesados en su talento y potencial. Finalmente, Eugene decidió aceptar el sobre, agradeciendo en el acto, diciendo estar lo suficientemente agradecido para invitarlo a su fiesta. Sin embargo, aclaró que no debía emocionarse, pues eso solo era como se sentía. De inmediato, Eugene aclaró con ira en sus ojos que, de aparecer en su fiesta, sentiría más odio que amistad hacia él. Al comprender la situación, Balzac se limitó a responder, en ese caso no iré. Al día siguiente, la fiesta había comenzado con unos pocos invitados seleccionados por Eugene, entre los cuales se encontraba Iridous, quien no tardó en preguntar el motivo de su invitación. No es como si no nos conociéramos, exclamó Eugene. Por su parte, Iridous respondió de inmediato preguntando que, si ese era el caso, ¿por qué los otros maestros no habían sido invitados? Con un deje de sarcasmo en su voz, Eugene preguntó si en serio no lo sabía. Con una sonrisa, Iridous le aconsejó no ignorar a Generique y Temprel, pues aunque fueran imprudentes, esto solo era por su talento. Quizás no soy lo suficientemente talentoso para usted, replicó Eugene. No se trata de eso, simplemente no soy tan descarado como para robarle su pupilo a Loverian, clamó Iridous. Pronto, la conversación derivó hacia Balzac, mencionando de este modo Iridous que aunque era de esperarse, realmente no lo había invitado, cosa que Eugene aseguró era por respeto a su maestro Loverian. Eugene continuó mencionando haber escuchado que ambos eran compañeros en la Torre Azul, cosa que Iridous admitió, mencionando que ahora y en el pasado Balzac era alguien misterioso y lleno de talento, pues hace 10 años había estado a punto de convertirse en maestro de Torre, pero inesperadamente abandonó todo, partiendo de ese modo a Elmwood con el pretexto de ampliar sus conocimientos mágicos. Y aunque le costara admitirlo, finalmente Iridous reconoció que en su momento Balzac lo había superado, pues su ascenso como maestro solo había sido posible debido a la ausencia de Balzac, quien reapareció tras una década, convertido no solo en mago oscuro, sino también en maestro de la Torre Oscura. Al contar con el respaldo de los magos oscuros, pudo haber sido el maestro más fuerte de la Torre Azul, pero eso no fue suficiente para él. Después de todo, la magia humana no puede compararse al rey demonio, concluyó Iridous, quien pronto cambió de tema, preguntando si realmente iría a Nahama, advirtiendo a Eugene sobre los peligros que le esperaban. Los asesinos que antes atacaban en la oscuridad, ahora lo hacen incluso a plena luz del día. Y aunque es poco probable que se atrevan a tocar a un Lyonheart de Kiel, sería mejor evitar llamar la atención. Así que lo mejor sería esconder el hecho de ser un Lyonheart. Eugene tomó su consejo y, unos días después, había llegado al desierto, acompañado de su espada Gwyneth y su capa mágica, que había transformado para evitar llamar la atención. Además, esta no era la única función curiosa de la capa, pues también regulaba su temperatura corporal. Algo con lo que también contaba Eugene era el regalo de Loverian, un mapa mágico que mostraba su ubicación sin importar dónde estuviera. Por esto sabía exactamente dónde estaba, el extremo oeste de Nahama. Originalmente, Eugene planeaba seguir dicha dirección, hasta toparse con la frontera de Turat, donde se encontraba su pueblo natal. Sin embargo, esto ya no sería necesario,
pues gracias a las tormentas de arena antinaturales que habían azotado a Turat durante los últimos 300 años, su pueblo había sido tragado por el desierto. Ahora Turat era prácticamente inexistente e inhabitable, pues por las tormentas la gente había abandonado dicho país. Por supuesto, Eugene sabía lo que esto significaba. Esto solo era una forma de invadir que solo un idiota tomaría como un proceso natural. Con amargura, Eugene reflexionó sobre cómo su país, Nahama, se había aprovechado de la guerra contra los demonios para intentar invadir Kiel, fallando solo por la presencia de Vermouth. Dicho intento de invasión era el motivo por el cual en su vida pasada Eugene odiaba su propio país, e incluso después de 3 siglos, el sentimiento era exactamente el mismo. Enfocado en su misión, Eugene trazó su próximo paso, investigar lo sucedido en su tumba. Sin embargo, eso no significaba que se había olvidado de Anice, Senia y Molón, pues aunque no sería ahora, sabía que pronto los encontraría. Con determinación, Eugene partió a su destino. Si quieres ver la próxima parte de este manga, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima, guapos.